¿Quién es alguien que todos pensaban que estaba loco pero resultó que tenía razón? Kotoku Wamura, sin duda, fue alcalde de la ciudad japonesa de Fudai durante varias décadas, desde poco después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1980. Sabía que Fudai había sido arrasada en el pasado por tsunamis, para luego ser reconstruida en el mismo lugar. Aprendió que no había nada protegiendo su ciudad. Por ello, ordenó la construcción de un malecón de última generación. Era muy caro y se reían como una locura. Wamura fue atacado personalmente por loco y derrochador en la prensa nacional e incluso internacional. Murió en 1997. En 2011, cuando el terremoto y el tsunami de Tohoku azotaron Japón, mataron a unas 20.000 personas. Pero el malecón de Fudai resistió y la ciudad escapó casi intacta. Se salvaron 3.000 personas. Rick Rescorla estaba a cargo de la seguridad de Morgan Stanley, que tenía sus oficinas en la torre sur del World Trade Center. Y de hecho era el mayor inquilino de las Torres Gemelas. Rescorla estaba convencido de que los edificios eran vulnerables a un ataque ERR o RISTA. E incluso recomendó que Morgan Stanley trasladara sus oficinas fuera de Manhattan. Cuando se negaron, insistió en planes de emergencia, que incluían simulacros de evacuación cada 3 meses. Sus superiores los veían como una molestia y una pérdida de tiempo. El 11 de septiembre, cuando la Torre Norte fue impactada por un avión, los ejecutivos de Morgan Stanley, la autoridad portuaria hizo un anuncio, diciéndoles a aquellos en los edificios del WTC que permanecieran en sus escritorios. Rescorla ignoró por completo la orden. Llamó a un amigo, un compañero experto en seguridad antiterrorista, y le dijo: esos tontos hijos de puta me dijeron que no evacuara. Dijeron que es solo el edificio 1. Les dije que sacaré a mi gente de aquí. Vio a unos 2.700 empleados escaleras abajo hasta un lugar seguro y murió en el derrumbe del edificio después de volver a entrar para asegurarse de que todos habían salido. Corrección, fue la autoridad portuaria de Nueva York la que instó a los trabajadores a permanecer en sus escritorios. El ganador del premio Nobel Jim Allison, quien inventó la inmunoterapia contra el cáncer. Durante décadas tuvo la hipótesis de que el cáncer se esconde del sistema inmunológico. La gente pensó que esto era una locura. Finalmente descubrió uno de los mecanismos, que era un receptor llamado CTLA4 que existe en ciertas células inmunes. Una de las formas en que los cánceres pueden esconderse del sistema inmunológico es que se unen a este receptor en las células inmunes y básicamente le dicen a su sistema inmunológico: estos no son los droides que está buscando. Desarrolló un tratamiento con anticuerpos que impide que las células cancerosas se unan a ese receptor y hace que el propio sistema inmunológico de la persona reconozca el cáncer y lo ataque. Aún así, las compañías farmacéuticas no creían que funcionara incluso cuando tenía datos preliminares sólidos. Le llevó años convencerlos, pero finalmente consiguió uno para realizar un ensayo clínico y demostró que todos estaban equivocados y ganó el premio Nobel con un científico japonés que descubrió otro receptor similar que hace lo mismo. Por lo general, recibe más crédito porque fue él quien siguió molestando a las compañías farmacéuticas hasta que finalmente le dieron una oportunidad. Las inmunoterapias no funcionan para todos, pero cuando lo hacen, son un milagro. Frances Oldham Kelsey, farmacóloga de la Administración de Alimentos y Medicamentos, ayudó a prevenir que una generación de niños naciera con deformidades congénitas en los Estados Unidos. Se negó a permitir el uso de talidomida en Estados Unidos. A mediados del siglo XIX, muchas mujeres morían después del parto. Un obstetra húngaro llamado Ignaz Semmelweis observó a los médicos hacer rondas de mujeres en trabajo de parto. Y fueron de mujer en mujer, comprobando el progreso del trabajo de parto. Esto se hacía manualmente, introduciendo la mano en la vagina de la mujer para ver cuántos centímetros de dilatación tenía. De cama en cama, sin guantes, sin lavarse las manos, se preguntó si esa era la causa de la fiebre del parto que mató a tantas nuevas mamás. Hizo muchos estudios, muchos experimentos y les dijo a los médicos que se lavaran las manos entre exámenes. Muchos médicos encontraron absurdas sus ideas y murió en una institución mental. Su locura podría haber sido provocada por una sífilis secundaria, pero también era un hombre destrozado.
a menudo ignorado o reprendido por sus colegas. En el siglo XVIII, un médico escocés, Alexander Gordon, tuvo una idea similar sobre la infección que mataba a la nueva madre. Y en Estados Unidos, casi simultáneamente con Semmelweis, Oliver Wendell Holmes dijo a los médicos que se lavaran las manos en la unidad de maternidad. Pero preguntaste sobre alguien que se consideraba loco. Sin duda, Semmelweis era el hazmerreír entre sus compañeros. Y las mujeres sufrieron muertes horribles y dolorosas a causa de eso. Hasta que se comprendió mejor el funcionamiento de los gérmenes y las infecciones. Gustave Caillebotte nació en una rica familia parisina en 1848. Su padre era dueño de un negocio textil que luego heredó. Era un artista por derecho propio, pero se hizo mucho más conocido como partidario de las artes. Temeroso de morir joven, escribe en su testamento que el Estado francés acepte su gran colección de arte, hoy valorada en varios miles de millones de dólares, y cuelgue obras de varios artistas impresionistas, que eran amigos suyos, en un museo nacional tras su muerte. Caillebotte muere joven, 45 años, en 1894 como predijo, y por eso su testamento intenta ser ejecutado. El gobierno francés inicialmente rechaza la solicitud. Expertos y críticos, desde el arte hasta la política, ven la solicitud como absurda y dicen públicamente cuán rechazados están por la colección en sí. Varios profesores de arte de la Escuela de Bellas Artes amenazan con dimitir si el gobierno promulga el testamento. Al final, la mitad de la colección de arte de Caillebotte se cuelga en 1897 en el Museo de Luxemburgo y el público sale en masa a visitar la galería debido a toda la prensa que había recibido la solicitud de Caillebotte después de su muerte. La gente quería ver este arte feo. ¿Los artistas destacados? Sus nombres eran Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Manet, Pissarro y Sisley. Es muy posible que estos artistas nunca se hubieran convertido en los nombres conocidos que son hoy si a Caillebotte no le hubiera gustado el arte feo e invendible que hicieron algunos de sus amigos. Billy Mitchell. Mitchell sirvió en Francia durante Primera Guerra Mundial y, al final del conflicto, comandaba todas las unidades de combate aéreo estadounidenses en ese país. Después de la guerra, fue nombrado subdirector del Air Service y comenzó a abogar por una mayor inversión en poder aéreo. Creyendo que esto resultaría vital en el futuro, argumentó particularmente a favor de la capacidad de bombarderos para hundir battleships y organizó una serie de bombardeos contra barcos estacionarios diseñados para probar la idea. Enfrentó a muchos líderes administrativos del ejército con sus argumentos y críticas y, en 1925, su nombramiento temporal como general de brigadas no renovado, y volvió a su rango permanente de coronel, debido a su insubordinación. Más tarde ese año, fue corte marcial por insubordinación tras acusar a líderes del ejército y la marina de una administración casi traidora de la defensa nacional, por invertir en acorazados. Renunció al servicio poco después. La Segunda Guerra Mundial le dio la razón. Sir John Cockcroft, siguiendo el consejo de un físico nuclear, sugirió agregar filtros a la torre de enfriamiento de la central nuclear Windscale enfriada por aire. Se rieron de él y su proyecto de agregar filtros se conoció como la locura de Cockcroft. Después de mucha persuasión, finalmente integraron los filtros. El 10 de octubre de 1957, la carcasa de una barra de combustible se rompió y el reactor comenzó a fundirse. Hicieron básicamente todo lo que pudieron para empeorar el problema, incluido intentar apagar el incendio del reactor al aire libre haciendo funcionar los ventiladores de refrigeración a máxima velocidad. Lo que, como se puede imaginar, hizo exactamente lo contrario de apagar el incendio. Al final pudieron controlarlo cagando los ventiladores y dejando correr agua durante 24 horas. Si esos filtros no hubieran estado en su lugar, esto habría sido un desastre comparable al de Chernóbil. En 1957, el primer ministro de Manitoba, Doug Roblin, autorizó una vía fluvial de control de inundaciones a través de Winnipeg. El proyecto fue el segundo mayor proyecto de movimiento de tierras del mundo. Después del Canal de Panamá, incluso más que el Canal de Suez. Toda la provincia tenía una población de 900.000 habitantes. Se completó a tiempo y por debajo del presupuesto, pero lo criticaron por considerarlo innecesario. Fue bautizado como
Duf's Ditch, y se aproxima a la construcción de las pirámides de Egipto en términos de utilidad. Desde entonces, ha salvado a la ciudad de varias inundaciones, ahorrando más de 40.000 millones. Fue designado Cita Histórica Nacional como un logro de ingeniería sobresaliente tanto en términos de función como de impacto. William H. Seward fue secretario de Estado durante la presidencia de Lincoln y Andrew Johnson. Trabajó en el acuerdo para comprar Alaska a los rusos a un precio de $0. 0,2 por acre, lo que resultó en $7,2 millones. La gente lo llamaba la locura de Seward o la caja de hielo de Seward, porque era visto como un páramo yermo y en ese momento muchas de sus principales exportaciones, como pieles de nutria y similares, estaban gravemente agotadas por la sobrepesca. Una década más tarde se descubrió oro en el Klondike. Más tarde se descubrió que tenía enormes depósitos de petróleo. Alaska ha aportado más riqueza en términos de recursos naturales que probablemente cualquier otro estado y no se ha librado ni una sola guerra por ello. Esos $7,2 millones equivalen a unos $125 millones según los estándares actuales. El PIB de Alaska supera los $50.000 millones al año. Esto supone un retorno de la inversión 400 veces mayor en un solo año. Ludwig Boltzmann, físico austríaco de finales del siglo XIX, es un ejemplo fascinante. Boltzmann desarrolló la mecánica estadística, una teoría que explica cómo las propiedades de los átomos determinan las propiedades físicas de la materia. En aquella época, muchos científicos, incluidos algunos muy influyentes, no creían en la existencia de los átomos. Pensaban que las ideas de Boltzmann eran absurdas y poco científicas. Las teorías de Boltzmann proporcionaron una explicación estadística para la segunda ley de la termodinámica. Pero sus contemporáneos lo ridiculizaron, afirmando que los átomos y las moléculas no eran más que ficciones convenientes. Las constantes críticas y rechazos de la comunidad científica afectaron gravemente la salud mental de Boltzmann. Trágicamente, se quitó la vida en 1906, unos años después de su muerte. Los trabajos de Albert Einstein y Jean Perrin proporcionaron pruebas definitivas de la existencia de átomos y moléculas, reivindicando las teorías de Boltzmann. Hoy en día, Boltzmann es celebrado como uno de los fundadores de la física moderna, con conceptos como la constante de Boltzmann y la distribución de Boltzmann nombrados en su honor. Su historia sirve como un conmovedor recordatorio de cómo las ideas innovadoras pueden enfrentar una dura oposición antes de ser reconocidas como revolucionarias. David Lee Roth. Cuando el Van Halen original se separó, todos asumieron que el ego de Roth hacía imposible trabajar con él. Roth respondió a estas afirmaciones afirmando sin pedir disculpas que el problema no es que él sea él mismo. El problema era que alguien más, nunca nombró a Eddie específicamente, quería ser como él a veces y luego ser un hombre de familia, esposo y padre devoto, otras veces. Parafraseando a Roth, no puedes salir de gira y vivir el estilo de vida de sexo, sustancias ilícitas y rock and roll con groupies durante 6 meses, y luego volver a casa con la pequeña señora y una cerca blanca en los suburbios durante los otros 6 meses al año. No puedes ser yo a tiempo parcial y Ward Cleaver el resto del tiempo. Vas a beber hasta quedar ciego y lastimarás a tus seres queridos al intentar hacerlo. Décadas más tarde descubrimos que Eddie Van Halen fue alcohólico y adicto a la metanfeta durante mucho tiempo. Era un marido infiel que trataba a Valerie horriblemente. La única razón por la que no abusaba físicamente era porque le habría dado una paliza si lo hubiera intentado. Culpó a Roth, a la revista Rolling Stone, a los promotores de Warner Brothers y a todos los demás menos a él mismo por sus problemas en casa. Barry Marshall. Durante siglos la gente padeció úlceras pépticas provocadas por el estrés y la ansiedad. Las farmacéuticas ganaron miles de millones vendiendo medicamentos para aliviar el dolor de este trastorno incurable. Luego Marshall se convenció de que prácticamente todas las úlceras eran causadas por una bacteria. Nadie le creyó y pensó que estaba loco. Terminó bebiendo un brebaje llena de dicha bacteria y he aquí que 3 días después desarrolló una úlcera. De hecho, presentó su artículo sobre su investigación y otros gastroenterólogos lo calificaron en el 10% inferior de los artículos presentados ese año.
Alerta de spoiler, unos 15 años después recibió el Premio Nobel de Medicina. Su descubrimiento se encuentra entre los descubrimientos médicos más importantes del siglo XX y transformó por completo las vidas de millones de personas que habían pasado décadas sufriendo, solo para descubrir que podían curarse con antibióticos y sal de bismuto. No se le consideraba loco, pero Stanislaw Petrov salvó al mundo en 1983 al no seguir órdenes. Era teniente coronel de las Fuerzas de Defensa Aérea Soviética. El 26 de septiembre de 1983, 3 semanas después de que el ejército soviético derribara el vuelo 007 de Korean Airlines. Petrov era el oficial de servicio, sustituyendo a alguien que se había reportado enfermo, en el centro de mando del sistema nuclear de alerta temprana de OCO cuando el sistema informó que se había lanzado un misil desde Estados Unidos. Seguido de hasta 5 más. Petrov consideró que los informes eran una falsa alarma. A su posterior decisión de desobedecer órdenes, en contra del protocolo militar soviético, se le atribuye haber impedido un ataque nuclear erróneo de represalia contra Estados Unidos y sus aliados de la OTAN que habría resultado en una guerra nuclear a gran escala. Una investigación confirmó más tarde que el sistema de alerta por satélite soviético efectivamente había fallado. J. Harlen Bretz, un geólogo que observó las formas terrestres en el noroeste del Pacífico en la meseta de Columbia en el este de Washington. Consideró enormes elementos de erosión como marcas de ondas gigantes, baches, terrenos acanalados, piscinas de inmersión, el Grand Coulee y el desfiladero del río Columbia, y propuso en la década de 1920 que solo podrían haber sido causados por inundaciones a escala gigantesca. No fue hasta la década de 1950 y la comprensión de los glaciares de la edad de hielo que se identificó un lago cerca de Missoula como la fuente de las catastróficas inundaciones. Estas inundaciones ocurrieron cada 50 a 55 años durante al menos 2000 años. Hace alrededor de 13.000 a 15.000 años. Las estimaciones actuales eran que el agua se movía a 80 mph y que era de 95 millones de pies cúbicos por segundo, unas 300 veces el flujo actual del río. No recuerdo su nombre, pero un inventor francés vino a América e inventó el teléfono. Alexander Graham Bell trabajó en una oficina de patentes y le prometió al inventor que investigaría su idea de patente. Pero terminó dándose cuenta de su importancia después de que un francés le dio su prototipo y le robó la idea. Nadie tomó en serio al inventor y luchó en los tribunales hasta el día de su muerte para obtener crédito. No fue hasta principios de la década de 1990 o principios de la de 2000 que Estados Unidos le revirtió el crédito al francés y a ese pobre hombre todavía no se le enseña correctamente en la escuela. Lo loco fue que estaba frente a sus caras. Bell nunca inventó nada antes del teléfono. Y nada bueno después. El francés tenía como 300 patentes o algo así. Pero le robaron la mejor. Casandra en la mitología griega, hija de Príamo y Hécuba, el último rey y reina de Troya. Casandra era una sacerdotisa troyana que servía al dios Apolo. Apolo le dio a Casandra el don de la profecía. Pero cuando ella rechazó sus insinuaciones románticas, la maldijo para que nadie creyera sus predicciones. Casandra predijo con precisión la caída de Troya y la muerte de Agamenón durante la guerra de Troya. Pero sus advertencias fueron ignoradas. Más tarde, Casandra se casó con Agamenón, un héroe griego, pero tuvo visiones de su destino mutuo. Agamenón ignoró sus advertencias y ambos fueron asesinados por Clitemnestra, la primera esposa de Agamenón. En el uso moderno, Casandra es un recurso retórico que se utiliza para describir a alguien cuyas advertencias o profecías precisas no se creen. Ted Kaczynski, La sociedad industrial y su futuro. También conocido como el Manifiesto Una Bomber. Es un ensayo antitecnología de 1995 de Ted Kaczynski. Una Bomber. El manifiesto sostiene que la revolución industrial inició un proceso dañino de destrucción natural provocado por la tecnología, al tiempo que obligó a los humanos a adaptarse a la maquinaria, creando un orden sociopolítico que suprime la libertad y el potencial humanos. El manifiesto de 35.000 palabras formó la base ideológica de la campaña de bombas postales de Kaczynski de 1978 a 1995. Diseñada para proteger la vida silvestre acelerando el colapso de la sociedad industrial.
El manifiesto afirma que el público acepta en gran medida los avances tecnológicos individuales como puramente positivos sin tener en cuenta su efecto general, incluida la erosión de la libertad y la autonomía locales e individuales. No se equivoca. No es fácil encontrar el artículo hoy en día, pero varios años antes de que Edward Snowden, un ingeniero de redes de AT&T, denunciara, creo que fue, Engadget, dijo que en cada punto de presencia importante en la red de AT&T, había encontrado habitaciones secretas y cables que llegaban a habitaciones secretas que no estaban incluidos en los planos ni en la distribución de los pisos de los edificios. Afirmó que la NSA estaba duplicando toda la información que circulaba por la red de AT&T y registrándola. Todos en la industria simplemente lo ignoraron y pensaron que era simplemente otro loco que hacía afirmaciones descabelladas con poco que lo respaldara. Obviamente, ahora sabemos que no estaba loco y que este tipo delató el programa de espionaje interno de la NSA años antes que Edward Snowden. John Lydon alias Johnny Rotten, el cantante principal de The Sex Pistols, en una entrevista de 1978 en la BBC, dijo lo siguiente sobre el muy querido presentador y personalidad de la BBC Jimmy Savile: me gustaría matar a Jimmy Savile, creo que es un hipócrita. Apuesto a que está metido en todo tipo de cosas sórdidas que todos conocemos, pero de las que no podemos hablar. Conozco algunos rumores, los comentarios fueron eliminados y, después de la entrevista, Lydon fue efectivamente incluido en la lista negra de la BBC durante décadas. Aproximadamente un año después de la muerte de Savile en 2011, se hizo evidente el alcance de su comportamiento depredador y el abuso sexual de, principalmente, pero no exclusivamente, niños vulnerables, así como la voluntad de la BBC de cubrirlo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.